Hay quienes creen que la inteligencia es un don transparente, una luz que ilumina el camino hacia la verdad y la virtud. Confunden el pensamiento con la bondad, la razón con la ingenuidad. Pero existe otra clase de inteligencia, una que no busca la aprobación del rebaño ni se somete a las reglas del juego común. Esta inteligencia no se anuncia, no busca reconocimiento, simplemente actúa desde las sombras con precisión letal. Es la inteligencia que comprende que el mundo no premia al más honesto, sino al más astuto, al que sabe leer entre líneas, manipular las variables y anticiparse 3 movimientos antes que sus adversarios. Yo, Maquiavelo, he dedicado mi existencia a descifrar los mecanismos ocultos del poder, y lo que estoy a punto de revelarte transformará para siempre tu forma de pensar. Pero antes, si valoras este conocimiento prohibido, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene a continuación no es para mentes débiles ni corazones pusilánimes. La inteligencia oscura no es maldad, es supervivencia elevada a su máxima expresión. Es la capacidad de ver lo que otros ignoran y usar ese conocimiento sin piedad ni remordimiento. La inteligencia común te enseña a seguir las reglas, a respetar los límites establecidos por otros, a creer que el éxito llega a través de la obediencia y la paciencia. Te dicen que seas bueno, que confíes, que esperes tu turno. Pero mientras tú esperas, mientras juegas limpio, hay otros que están reescribiendo las reglas del juego a su favor. Están utilizando tu bondad como debilidad, tu confianza como puerta de entrada, tu paciencia como oportunidad para adelantarse. La inteligencia oscura no se engaña con cuentos de hadas morales. Entiende que la realidad es un campo de batalla donde solo sobreviven aquellos que dominan el arte de la estrategia invisible. Desarrollar esta forma de pensamiento requiere primero despojarse de las ilusiones. Debes aceptar que las personas no actúan movidas por la bondad desinteresada, sino por sus propios intereses ocultos. Cada sonrisa puede esconder un cálculo. Cada favor puede ser una inversión esperando retorno. Cada palabra amable puede ser un anzuelo. Esto no significa que todos sean malvados, significa que todos son humanos. Y los humanos operan bajo la lógica del beneficio personal, aunque lo disfracen de altruismo. Quien comprende esto gana una ventaja inestimable, porque deja de ser una pieza en el tablero ajeno y comienza a mover las piezas del suyo propio. La inteligencia oscura te permite leer a las personas con una claridad escalofriante. Observas sus microexpresiones, escuchas lo que no dicen, analizas sus contradicciones. Mientras otros se dejan llevar por las palabras superficiales, tú descifras las verdaderas intenciones que palpitan bajo la máscara social. Esta habilidad no es paranoia, es lucidez. Es ver el mundo como realmente funciona, no como nos gustaría que funcionara. Y una vez que desarrollas esta visión, ya no puedes volver a la ignorancia cómoda. Has cruzado un umbral que separa a los ingenuos de los verdaderamente peligrosos. Pero esta inteligencia también exige disciplina emocional absoluta. No puedes permitir que tus sentimientos nublen tu juicio ni que tus impulsos traicionen tu estrategia. Debes aprender a separar lo que sientes de lo que piensas, a mantener la mente fría mientras el corazón arde. Porque en los momentos críticos, cuando las decisiones determinan el destino, solo aquellos que controlan sus emociones pueden ejecutar movimientos perfectos. Los demás se dejan arrastrar por la ira, el miedo o la vanidad y cometen errores que un estratega oscuro jamás cometería. Además, esta forma de inteligencia requiere paciencia estratégica. No se trata de actuar impulsivamente ni de mostrar tu poder de manera obvia. Al contrario, el verdadero maestro de la inteligencia oscura sabe esperar el momento preciso, crear las condiciones adecuadas, preparar el terreno
antes de ejecutar su jugada. Mientras otros se apresuran y revelan sus intenciones demasiado pronto, tú te mueves en silencio, tejiendo una red invisible que solo se hace evidente cuando ya es demasiado tarde para escapar de ella. La inteligencia oscura también comprende el valor del secreto. En un mundo obsesionado con la exposición y la transparencia, quien guarda información privilegiada posee un tesoro. No compartes tus planes, no revelas tus debilidades, no exhibes tus recursos reales. Mantienes una imagen pública cuidadosamente construida mientras operas desde niveles que otros ni siquiera sospechan que existen. Esta asimetría informativa es tu mayor aliado, porque mientras otros creen conocerte, tú permaneces envuelto en misterio, impredecible y por tanto invulnerable. Finalmente, esta inteligencia te enseña que el poder no se mendiga ni se espera como regalo. Se toma, se construye, se arrebata cuando la oportunidad se presenta. Y esa oportunidad no llega por accidente, la creas tú mismo mediante la manipulación sutil de circunstancias, personas y percepciones. No esperas que el mundo te dé permiso para ser peligroso. Simplemente te vuelves tan indispensable, tan estratégico, tan varios pasos adelante, que cuando los demás quieren detenerte, ya es demasiado tarde. Has alcanzado una posición desde la cual dictas las reglas en lugar de obedecerlas. Una de las armas más letales de la inteligencia oscura es la capacidad de controlar la narrativa. Las personas no responden a la realidad objetiva, responden a la versión de la realidad que se les presenta. Quien controla cómo se cuenta la historia, controla cómo se perciben los acontecimientos y, por tanto, controla las decisiones que otros tomarán. Esta es una forma de poder casi invisible, pero absolutamente devastadora. Mientras las masas creen que actúan por voluntad propia, en realidad están siguiendo el guión que alguien más escribió para ellas. Para dominar esta técnica debes comprender primero cómo funciona la percepción humana. Las personas no procesan información de manera racional y completa. Utilizan atajos mentales, se dejan guiar por emociones, confían en lo que confirma sus creencias previas. Esto crea vulnerabilidades masivas que el estratega oscuro explota sin piedad. Presentas los hechos de cierta manera, enfatizas unos aspectos mientras minimizas otros, creas asociaciones emocionales que nublan el juicio crítico. Y así, sin mentir directamente, moldeas la realidad percibida hasta que se ajusta a tus objetivos. El lenguaje es tu herramienta principal en esta guerra de narrativas. Cada palabra que eliges, cada metáfora que empleas, cada énfasis que colocas, tiene un efecto calculado sobre la mente del receptor. No hablas solo para comunicar información. Hablas para inducir estados emocionales específicos, para activar deseos ocultos, para despertar miedos que luego canalizas hacia tus propósitos. El dominio del lenguaje persuasivo no es retórica vacía, es ingeniería psicológica aplicada con precisión quirúrgica. También debes aprender a crear marcos de referencia que favorezcan tu posición. Cuando controlas el marco desde el cual se analiza una situación, controlas las conclusiones a las que llegarán los demás. Si logras que acepten tus premisas, el resto de su razonamiento te llevará exactamente donde quieres. Es como jugar ajedrez, pero habiendo colocado las piezas en posiciones ventajosas antes de que comience la partida. Tus oponentes ni siquiera se dan cuenta de que están jugando un juego que has diseñado para perder desde el inicio. La inteligencia oscura también sabe que las emociones son puertas de acceso directo a la voluntad ajena. La razón puede debatirse, cuestionarse, resistirse, pero las emociones intensas cortocircuitan el pensamiento crítico y generan acciones impulsivas. Por eso el estratega oscuro no apela a la lógica cuando quiere mover a las masas, apela al miedo, a la esperanza, al orgullo, a la indignación.
crea tormentas emocionales que arrastran a las personas hacia donde él necesita que vayan, mientras ellas creen estar actuando por convicción propia. Además, controlar la narrativa implica también gestionar el timing de la información. No se trata solo de qué dices, sino de cuándo lo dices. Revelas ciertos datos en momentos específicos para maximizar su impacto. Ocultas otros hasta que sea estratégicamente conveniente mostrarlos. Creas suspense, generas expectativas, dejas migajas de información que mantienen a las personas enganchadas a tu historia. Y cuando finalmente revelas el elemento clave, lo haces en el instante preciso donde su efecto será más devastador o más beneficioso para tus intereses. Esta habilidad requiere también anticipar las narrativas contrarias y neutralizarlas antes de que ganen tracción. Un maestro de la inteligencia oscura no solo construye su propia historia, también destruye las versiones alternativas que podrían amenazar su posición. Lo hace mediante la siembra de dudas, la desacreditación sutil, la asociación con elementos negativos. No necesita refutar directamente las afirmaciones opuestas, simplemente las contamina hasta que pierdan credibilidad y relevancia. Finalmente, el control narrativo te permite convertir derrotas en victorias mediante la reinterpretación estratégica de los eventos. Lo que para otros sería un fracaso evidente, tú lo presentas como un paso necesario en un plan mayor. Lo que parece una debilidad, lo transformas en fortaleza a través del marco correcto. Esta capacidad de reescribir el significado de los acontecimientos en tiempo real es lo que separa a los estrategas mediocres de los verdaderamente peligrosos, porque al final, la realidad es maleable para quien domina el arte de contarla. La siguiente dimensión de la inteligencia oscura es el dominio absoluto de la información asimétrica. En cualquier interacción, quien posee más información relevante tiene una ventaja decisiva sobre quien opera con datos incompletos. Pero no se trata simplemente de acumular conocimiento. Se trata de crear y mantener deliberadamente diferencias informativas que te beneficien. Mientras tú conoces las cartas de todos los jugadores, ellos apenas saben las suyas propias, y esa disparidad te convierte en el arquitecto invisible de los resultados. Para lograr esta asimetría, debes convertirte en un recolector obsesivo de inteligencia. Observas todo, registras patrones, identificas relaciones ocultas. Cada conversación casual es una oportunidad para extraer datos valiosos. Cada comportamiento aparentemente intrascendente revela algo sobre motivaciones profundas. Mientras otros desperdician la información que fluye constantemente a su alrededor, tú la capturas, la organizas, la analizas hasta construir un mapa completo de tu entorno que nadie más posee. Pero igual de importante que obtener información es ocultar la tuya propia. Practicas el arte del silencio estratégico. Respondes preguntas sin revelar nada sustancial. Compartes detalles triviales para crear la ilusión de apertura mientras guardas celosamente lo verdaderamente importante. Construyes múltiples capas de protección alrededor de tus vulnerabilidades reales. Incluso cuando pareces transparente, estás mostrando solo lo que quieres mostrar, una fachada cuidadosamente diseñada que protege tu núcleo estratégico. La inteligencia oscura también emplea la desinformación activa como herramienta de control. No solo ocultas verdades, plantas falsedades estratégicas que guían a tus adversarios por caminos equivocados. Les das información incorrecta, pero plausible. Los haces confiar en premisas falsas sobre las cuales construyen sus planes. Y cuando ejecutan acciones basadas en esos datos erróneos que tú sembraste, caminan directamente hacia las trampas que preparaste. Mientras ellos creen estar tomando decisiones informadas, están siguiendo el mapa falso que dibujaste para ellos.
Además, esta asimetría informativa te permite anticipar movimientos ajenos con precisión inquietante. Cuando conoces los deseos ocultos de alguien, sus miedos secretos, sus ambiciones no confesadas, puedes predecir con exactitud cómo responderá ante determinados estímulos. Esta capacidad predictiva te da un poder casi sobrenatural, porque actúas siempre varios pasos adelante, preparando respuestas antes de que surjan las preguntas, neutralizando amenazas antes de que se materialicen. El manejo de información privilegiada también implica saber cuándo y cómo compartirla selectivamente para crear alianzas estratégicas. Filtras ciertos datos a ciertas personas en momentos específicos, creando la ilusión de confianza, mientras en realidad estás tejiendo una red de dependencia. Aquellos a quienes les das información valiosa se sienten en deuda contigo, te perciben como fuente de poder y terminan trabajando para tus objetivos sin siquiera comprenderlo completamente. Tu generosidad selectiva es en realidad inversión estratégica con retornos calculados. También debes desarrollar múltiples fuentes de información que otros no poseen. Mientras la mayoría se limita a los canales obvios, tú cultivas redes invisibles, contactos en lugares inesperados, accesos a niveles que oficialmente no existen. Esta infraestructura informativa te da ventajas que parecen mágicas para quienes no comprenden su origen. Sabes cosas antes de que sucedan, comprendes dinámicas que otros no perciben, y esa omnisciencia aparente alimenta tu reputación de persona peligrosamente inteligente. Finalmente, la información asimétrica te permite manipular mercados, negociaciones y conflictos a tu favor. En cualquier transacción, quien conoce más sobre el valor real de lo que se intercambia puede extraer términos desproporcionadamente ventajosos. En cualquier negociación, quien comprende mejor las necesidades y límites de la contraparte dicta el resultado. Esta ventaja informativa es lo que transforma situaciones aparentemente equilibradas en victorias inevitables para quien domina el arte oscuro de saber sin revelar que sabe. La inteligencia oscura comprende que el poder real no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de hacer que otros ejecuten tu voluntad, creyendo que están siguiendo la suya propia. Esta es la forma más sofisticada y duradera de control, porque no genera resistencia consciente. Las personas no luchan contra decisiones que creen haber tomado libremente, no se rebelan contra direcciones que piensan haber elegido por convicción personal. Y quien domina esta técnica de influencia invisible se convierte en el titiritero maestro de su realidad social. Para lograr esta manipulación imperceptible, debes primero comprender las motivaciones profundas que mueven a cada individuo. Todos tienen deseos ocultos, necesidades no satisfechas, aspiraciones secretas que ni siquiera se confiesan a sí mismos. Cuando identificas estos motores psicológicos, puedes conectar tus objetivos con sus anhelos más íntimos. Presentas lo que quieres que hagan como el camino para obtener lo que ellos desean. Y así, persiguiendo sus propios sueños, terminan construyendo los tuyos. Esta forma de influencia requiere paciencia y sutileza extraordinarias. No puedes simplemente ordenar a alguien que actúe según tus intereses. Eso generaría resistencia inmediata. En cambio, plantas ideas como si fueran semillas, dejas que germinen en la mente ajena hasta que la persona cree que surgieron de su propia reflexión. Haces preguntas que guían el pensamiento hacia conclusiones predeterminadas. Compartes información selectiva que inclina el balance decisional. Creas contextos donde la opción que favorece tus intereses aparece como la más lógica y deseable. La inteligencia oscura también utiliza el principio de reciprocidad invertida. En lugar de pedir favores directamente, primero ofreces algo de valor, generando una deuda psicológica inconsciente. Las personas sienten una necesidad casi compulsiva de devolver lo recibido.
Y cuando llega el momento en que necesitas que actúen en tu beneficio, lo hacen con una voluntad que parece propia, pero que en realidad está respondiendo a ese desequilibrio que creaste estratégicamente. Tu generosidad inicial era inversión, no altruismo, y ahora cobras dividendos. Además, el control invisible implica gestionar cuidadosamente la percepción que otros tienen de tu poder. Paradójicamente, a veces es más efectivo parecer menos poderoso de lo que realmente eres. Cuando te subestiman, bajan la guardia, revelan información que de otro modo ocultarían, se comportan con una franqueza que entrega ventajas estratégicas. Mientras ellos creen tener el control, tú estás orquestando cada movimiento desde las sombras. Tu humildad aparente es en realidad camuflaje que te permite operar sin despertar defensas. También debes dominar el arte de crear dependencia sin que se note. Poco a poco te vuelves indispensable para las personas que te rodean, pero lo haces de manera tan gradual y natural que no perciben cómo su autonomía disminuye mientras tu influencia aumenta. Resuelves problemas que tú mismo creaste sutilmente, ofreces soluciones que refuerzan su necesidad de ti, te posicionas como el único capaz de satisfacer necesidades que aprendiste a cultivar estratégicamente. Y cuando finalmente se dan cuenta de cuánto dependen de ti, ya es demasiado tarde para escapar de esa estructura de control. La influencia oscura también emplea la técnica de la elección limitada. En lugar de imponer una única opción, ofreces varias alternativas, pero todas ellas te benefician de diferentes maneras. La persona siente que está ejerciendo libre albedrío porque puede elegir, pero en realidad está atrapada en un menú que diseñaste donde todas las opciones conducen a resultados que favorecen tus intereses. Esta ilusión de libertad es más poderosa que cualquier imposición directa, porque neutraliza la resistencia psicológica que surge cuando alguien se siente forzado. Finalmente, el maestro de la influencia invisible comprende que el control más duradero es el que opera a nivel de valores y creencias fundamentales. No se trata solo de manipular decisiones específicas, sino de moldear los marcos mentales desde los cuales las personas interpretan la realidad. Cuando logras influir en cómo alguien define el bien y el mal, el éxito y el fracaso, lo deseable y lo rechazable, controlas la matriz desde la cual emergen todas sus decisiones futuras. Y ese es el control absoluto, porque la persona te ha internalizado hasta el punto de que tu voluntad se ha fusionado con su conciencia. La inteligencia oscura reconoce que en el juego del poder, las alianzas son herramientas temporales, no compromisos emocionales. Mientras los ingenuos se dejan gobernar por la lealtad sentimental y las promesas románticas de compañerismo eterno, el estratega oscuro comprende que toda alianza tiene fecha de caducidad determinada por la utilidad mutua. Cuando esa utilidad desaparece, la alianza debe disolverse o transformarse sin culpa ni nostalgia. Esta frialdad estratégica no es crueldad, es simplemente reconocimiento de cómo funciona realmente el mundo del poder. Para manejar alianzas con maestría, debes primero evaluar constantemente el valor que cada relación aporta a tus objetivos. No te engañas con sentimientos de amistad o gratitud histórica. Analizas con frialdad qué recursos, conexiones, capacidades o protecciones te proporciona cada asociado. Mantienes vínculos mientras el balance sea favorable, pero no dudas en distanciarte cuando el costo supera el beneficio. Esta evaluación continua te permite tener siempre la red de alianzas más óptima, renovando conexiones que ya no sirven y cultivando otras que emergen como estratégicamente valiosas. La inteligencia oscura también entiende que las alianzas más poderosas son aquellas donde existe interdependencia calculada, pero no dependencia absoluta. Quieres que tus aliados te necesiten lo suficiente
para mantenerse comprometidos, pero no tanto que su colapso arrastre el tuyo. Del mismo modo, te aseguras de mantener múltiples fuentes de apoyo para no volverte vulnerable a la traición de un solo socio. Esta diversificación estratégica te da flexibilidad y seguridad, porque si una alianza se rompe, otras compensan el vacío sin poner en riesgo tu posición general. Además, el maestro de la inteligencia oscura sabe crear alianzas entre sus enemigos para neutralizarlos mutuamente. Cuando dos de tus adversarios se enfrentan entre sí, ambos se debilitan sin que tú inviertas recursos en combatirlos directamente. Incluso puedes alimentar sutilmente esos conflictos, proporcionando información que intensifica sus fricciones, ofreciendo apoyo superficial a ambos lados para prolongar el desgaste mutuo. Mientras ellos se destruyen entre sí, tú conservas tu energía y emerges fortalecido del caos que orquestaste desde las sombras. También debes practicar el arte de la traición estratégica cuando es necesario. Esto no significa actuar por impulso o resentimiento, sino reconocer el momento exacto en que cambiar de bando o romper un compromiso te otorga ventajas decisivas. La traición ejecutada con precisión y timing perfecto puede catapultarte a posiciones que de otro modo serían inaccesibles, pero requiere cálculo cuidadoso, porque una traición torpe genera enemigos peligrosos, mientras una bien ejecutada simplemente rearregla el tablero a tu favor antes de que otros comprendan lo que sucedió. La inteligencia oscura también emplea alianzas públicas como fachada mientras mantiene acuerdos secretos, que son tus verdaderos compromisos estratégicos. Lo que el mundo ve es una versión simplificada de tu red de relaciones, diseñada para proyectar ciertas impresiones y provocar ciertas reacciones. Pero tus alianzas más poderosas operan en total confidencialidad, protegidas del escrutinio y la interferencia. Esta estructura de doble nivel te da capacidad de movimiento que parece contradictoria e impredecible para observadores externos, cuando en realidad responde a una lógica perfectamente coherente que solo tú comprendes completamente. Además, en el manejo de alianzas debes siempre mantener líneas de comunicación abiertas, incluso con tus adversarios. Nunca cierres completamente las puertas, porque hoy enemigos pueden ser mañana aliados cuando los intereses se realineen. La inteligencia oscura no opera con categorías absolutas de amigo y enemigo, sino con un espectro fluido de relaciones que cambian según las circunstancias. Esta flexibilidad te permite ejecutar giros estratégicos que parecen imposibles para quienes se han atado emocionalmente a posiciones rígidas. Finalmente, debes recordar que en el juego del poder no existen aliados permanentes, solo intereses permanentes. Esta verdad brutal es la base de toda estrategia exitosa a largo plazo. Mientras otros se paralizan por lealtades obsoletas o se destruyen defendiendo principios que solo los limitan, tú navegas con agilidad porque entiendes que lo único sagrado es tu objetivo final, y para alcanzarlo estás dispuesto a aliarte con quien sea necesario hoy y separarte de quien sea conveniente mañana sin que la culpa o el sentimentalismo nublen tu juicio estratégico. La dimensión más perturbadora de la inteligencia oscura es su capacidad para crear y gestionar crisis que benefician tus intereses mientras otros sufren las consecuencias. En medio del caos, mientras las masas se paralizan por el miedo y la confusión, el estratega oscuro ejecuta movimientos que en tiempos de estabilidad serían imposibles. Las crisis no son tragedias que debes soportar, son oportunidades que puedes crear, dirigir y explotar sin piedad. Porque en el desorden está la oportunidad, y quien comprende esto posee una ventaja que parece casi demoníaca. Para dominar la gestión de crisis, primero debes perder el miedo al caos. Mientras otros buscan desesperadamente seguridad y previsibilidad,
Tú comprendes que la inestabilidad es el terreno donde los audaces prosperan y los conservadores perecen. Desarrollas tolerancia al riesgo, capacidad de actuar bajo presión, frialdad mental cuando todo alrededor se desmorona. Esta resiliencia psicológica te da una claridad de pensamiento que otros pierden precisamente cuando más la necesitan. Y esa diferencia te permite tomar decisiones que determinan quién emerge victorioso del tumulto. La inteligencia oscura también sabe sembrar crisis de manera imperceptible. No necesitas provocar colapsos evidentes, basta con introducir pequeñas perturbaciones en sistemas frágiles y dejar que las dinámicas inherentes amplifiquen el problema. Plantas dudas que crecen hasta convertirse en pánico. Creas escaseces artificiales que generan conflictos reales. Filtras información parcial que desencadena reacciones en cadena descontroladas. Y cuando la crisis estalla, tú estás preparado con las soluciones que convenientemente refuerzan tu posición, mientras otros luchan por sobrevivir. Además, durante las crisis es cuando puedes implementar cambios que en tiempos normales enfrentarían resistencia masiva. Las personas en pánico aceptan medidas extraordinarias, sacrifican libertades por seguridad, otorgan poderes excepcionales a quien prometa restaurar el orden. El estratega oscuro explota esta ventana de oportunidad para reestructurar sistemas enteros a su favor, para consolidar autoridad que luego será imposible revertir, para eliminar obstáculos aprovechando que todos están distraídos por la emergencia inmediata. La crisis es tu catalizador de transformaciones permanentes disfrazadas de soluciones temporales. También debes aprender a aparecer como salvador en las crisis que tú mismo generaste. Esta es quizás la maniobra más perversa, pero también más efectiva de la inteligencia oscura. Primero creas el problema de manera que nadie trace el origen hasta ti. Luego, ofreces la solución que te posiciona como héroe indispensable. Las personas no solo aceptan tu liderazgo, lo suplican. Te otorgan autoridad voluntariamente porque los rescataste del desastre que en secreto tú orquestaste. Y así conviertes tu manipulación en gratitud, tu maquinación en legitimidad. La gestión oscura de crisis también implica mantener siempre múltiples planes de contingencia. Mientras otros son sorprendidos por giros inesperados, tú ya habías anticipado diversos escenarios y preparado respuestas para cada uno. Esta preparación te da velocidad de reacción que parece sobrehumana, porque mientras otros todavía están procesando lo que sucedió, tú ya estás ejecutando tu respuesta. Esa ventaja temporal es frecuentemente la diferencia entre quienes aprovechan las crisis y quienes son devorados por ellas. Además, durante el caos debes proteger celosamente tus propios recursos mientras otros están desperdiciando los suyos en reacciones emocionales. La inteligencia oscura mantiene reservas ocultas, capacidades no reveladas, opciones estratégicas que no activa hasta que el momento sea óptimo. Mientras tus competidores agotan su munición en las primeras escaramuzas del caos, tú conservas tu arsenal para los momentos decisivos. Y cuando ellos están exhaustos, vulnerables, desesperados, es cuando ejecutas tu movimiento definitivo con fuerza plena contra adversarios ya debilitados. Finalmente, después de cada crisis que gestionas exitosamente, tu reputación de persona peligrosamente capaz se multiplica. Otros comienzan a verte como alguien que no solo sobrevive el caos, sino que prospera en él. Alguien con quien es mejor aliarse que enfrentarse. Este aura de poder se convierte en activo estratégico por sí mismo, porque disuade agresiones futuras y atrae oportunidades. Has transformado tu dominio de la crisis en capital reputacional que seguirá generando ventajas mucho después de que la tormenta específica haya pasado.
La inteligencia oscura comprende que la paciencia estratégica es un arma más letal que la acción impulsiva. Mientras los mediocres se apresuran a demostrar su poder con gestos obvios e inmediatos, el maestro oscuro espera, observa, prepara. Sabe que el tiempo es un aliado cuando se usa correctamente, que las oportunidades más decisivas no se fuerzan, sino que se cultivan. Esta capacidad de contener el impulso de actuar hasta que todas las variables estén alineadas es lo que separa las victorias temporales de las dominaciones absolutas. Para desarrollar esta paciencia oscura, debes primero liberarte de la necesidad neurótica de validación inmediata. La sociedad moderna programa a las personas para buscar gratificación instantánea, resultados rápidos, reconocimiento constante. Pero estas urgencias son debilidades que el estratega elimina de su psicología. Entrenas tu mente para encontrar satisfacción en el proceso mismo de la maniobra, en la elegancia de un plan perfectamente ejecutado, incluso si nadie más comprende su brillantez. Tu recompensa no viene de aplausos externos, sino de la certeza interna de estar jugando el juego a un nivel que otros ni siquiera perciben. La inteligencia oscura también utiliza el tiempo como arma de desgaste. Mientras tú puedes esperar indefinidamente porque tu estrategia está diseñada para el largo plazo, tus adversarios usualmente operan con plazos limitados, presiones externas, necesidad de mostrar resultados rápidos. Esta asimetría temporal te permite simplemente esperar a que cometan errores por impaciencia, a que se expongan por desesperación, a que agoten sus recursos en batallas que podían haber evitado. Tu inmovilidad aparente es en realidad una trampa que invita a otros a precipitarse hacia su propia destrucción. Además, la paciencia estratégica te permite ejecutar planes de una complejidad que otros ni siquiera pueden concebir. Cuando no estás limitado por urgencias inmediatas, puedes diseñar maniobras que requieren meses o años de preparación, que involucran múltiples fases, donde cada movimiento solo cobra sentido al ver el patrón completo. Estas estrategias multicapa son prácticamente invisibles para observadores externos, hasta que ya es demasiado tarde para contrarrestarlas, porque solo comprenden cada pieza aislada sin percibir cómo todas se conectan en un diseño maestro. La inteligencia oscura también sabe que la espera estratégica no es pasividad, sino actividad invisible. Mientras pareces no hacer nada, en realidad estás acumulando información, tejiendo relaciones, posicionando recursos, creando las condiciones para que cuando finalmente actúes, el resultado sea inevitable. Esta preparación silenciosa es la diferencia entre golpes desesperados y ejecuciones perfectas. Cuando finalmente te mueves, no es un intento a ver qué sucede. Es la culminación de un proceso donde ya calculaste cada variable y neutralizaste cada resistencia potencial. También debes comprender que hay momentos donde la acción correcta es no actuar. Muchas amenazas se disuelven solas si tienes la disciplina de no intervenir. Muchos problemas se resuelven por inercia natural si no interrumpes su curso. La inteligencia oscura reconoce cuando tu intervención solo empeoraría las cosas o revelaría tu mano prematuramente. Esta sabiduría de la inacción estratégica es quizás la más difícil de dominar, porque requiere una confianza extraordinaria en tu lectura de la situación para permanecer inmóvil mientras otros te presionan para que respondas. Además, la paciencia oscura te permite convertir las prisas ajenas en oportunidades. Cuando alguien está desesperado por cerrar un trato, por resolver una crisis, por obtener algo que necesita urgentemente, su urgencia misma lo debilita. Puedes extraer términos cada vez más favorables simplemente esperando, dejando que la presión temporal aumente del lado contrario.
Mientras ellos se apuran, tú deliberas con calma y esa asimetría de urgencias te otorga todo el poder negociador. Tu disposición a caminar tranquilamente, si las condiciones no son perfectas, les aterroriza porque saben que tú puedes esperar mientras ellos no. Finalmente, esta paciencia estratégica se transforma en tu reputación más intimidante. Cuando otros comprenden que no estás limitado por las urgencias que los atan, que puedes esperar generaciones si es necesario para alcanzar tus objetivos, te perciben como una fuerza imparable e inquebrantable. Esta percepción misma se convierte en poder, porque quienes podrían oponerte se desmoralizan al enfrentar a alguien que no puede ser presionado, agotado o forzado a cometer errores por impaciencia. Has convertido el tiempo mismo en tu aliado más leal y devastador. La inteligencia oscura domina el arte de la apariencia engañosa hasta niveles que rozan lo artístico. Comprende que las personas no responden a lo que realmente eres, sino a lo que perciben que eres. Y por tanto, el control de esas percepciones es más valioso que cualquier atributo real. Puedes ser débil pero parecer fuerte, vulnerable pero proyectar invulnerabilidad, ignorante pero aparentar omnisciencia. Esta capacidad de fabricar imágenes que sirven a tus objetivos mientras ocultas tus realidades es quizás la habilidad más sofisticada del estratega oscuro. Para dominar estas apariencias, primero debes aceptar que la autenticidad es un lujo que los poderosos no pueden permitirse. Mientras los ingenuos se obsesionan con ser genuinos y transparentes, entregando así todas sus vulnerabilidades al escrutinio público, tú construyes deliberadamente máscaras que protejan tu verdadero ser. No es hipocresía, es supervivencia evolucionada. Presentas al mundo versiones cuidadosamente editadas de ti mismo, cada una diseñada para provocar reacciones específicas en audiencias diferentes. Tu identidad pública es ficción estratégica. Tu esencia real permanece oculta donde nadie puede atacarla. La inteligencia oscura también emplea la técnica de señalar debilidad donde eres fuerte y fortaleza donde eres vulnerable. Esta inversión perceptiva confunde a potenciales adversarios, haciendo que desperdicien esfuerzos atacando fortalezas mientras ignoran tus puntos débiles reales. Cuando conocen tu poder en ciertas áreas, lo minimizas públicamente para que lo subestimen. Cuando tienes limitaciones, las ocultas tras fachadas impresionantes. Este juego de espejos hace que sea prácticamente imposible para otros evaluar con precisión tu posición real, y esa ambigüedad es armadura impenetrable. Además, debes cultivar múltiples reputaciones simultáneas que parezcan contradictorias, pero que todas te sirven estratégicamente. Para algunos eres el aliado confiable, para otros el adversario temible, para otros más el neutral imparcial. Cada grupo te percibe diferente y esas percepciones diversas te dan flexibilidad extraordinaria para moverte entre contextos sin que nadie pueda predecir completamente tus intenciones. Esta fragmentación reputacional te convierte en enigma, y los enigmas son siempre más peligrosos que los libros abiertos. La apariencia engañosa también implica saber cuándo mostrarte y cuándo desaparecer. La visibilidad constante desgasta tu misterio y te vuelve predecible, pero la invisibilidad total te hace irrelevante. El equilibrio está en aparecer estratégicamente, haciendo que cada aparición cuente, manteniendo un aura de escasez que incrementa el valor percibido de tu atención y presencia. Cuando finalmente te manifiestas, lo haces con impacto máximo, dejando una impresión duradera antes de retirarte nuevamente a las sombras, donde operas con mayor eficacia. También debes dominar el lenguaje corporal y las microexpresiones para proyectar exactamente lo que quieres que lean en ti. Tu rostro se convierte en instrumento perfectamente controlado, que transmite confianza cuando necesitas persuadir.
preocupación cuando necesitas parecer vulnerable, indiferencia cuando quieres presionar. Esta actuación no es superficial, requiere dominio psicológico profundo, porque no puedes simplemente fingir emociones, debes ser capaz de inducirlas en ti mismo para que las señales sean auténticas. El control emocional del estratega oscuro es tan completo que puede sentir lo que necesita sentir cuando lo necesita. La inteligencia oscura también sabe usar la vestimenta, los símbolos, los escenarios como herramientas de proyección de poder. Cada detalle de tu presentación comunica algo y nada se deja al azar. Cuando necesitas intimidar, tu presencia física proyecta autoridad implacable. Cuando necesitas desarmar, adoptas apariencia inofensiva que invita a la confianza. Esta capacidad camaleónica de adaptar tu imagen exterior a las necesidades del momento te da ventajas en cada interacción, porque los demás responden a los estímulos que deliberadamente diseñaste para manipular sus reacciones. Finalmente, el maestro de las apariencias engañosas comprende que la ilusión más poderosa es hacer que otros crean que te comprenden, cuando en realidad solo conocen lo que elegiste revelar. Les das suficiente información para que construyan un modelo mental de quién eres, pero ese modelo es ficción que elaboraste para ellos. Operan bajo la falsa confianza de haberte descifrado, y esa confianza misma los ciega ante tus movimientos reales. Has convertido su ilusión de comprensión en tu ventaja más devastadora. La inteligencia oscura alcanza su máxima expresión en la capacidad de convertir cada ataque en oportunidad y cada derrota aparente en victoria disfrazada. Mientras las personas ordinarias se desmoronan ante la adversidad, lamentan sus pérdidas, se paralizan ante lo inesperado, el estratega oscuro posee una flexibilidad mental que transforma cualquier circunstancia en trampolín hacia sus objetivos. Esta alquimia psicológica no es optimismo ingenuo, sino reconocimiento frío de que todo evento, sin importar cuán negativo parezca, contiene semillas de ventaja para quien sabe cultivarlas. Para desarrollar esta capacidad transformativa, primero debes eliminar todo apego emocional a resultados específicos. Cuando estás demasiado invertido en que las cosas sucedan exactamente como planeaste, cada desviación te desestabiliza. Pero el maestro oscuro mantiene múltiples objetivos paralelos, caminos alternativos, metas adaptables. Si una ruta se cierra, inmediatamente pivotea hacia otra sin perder momentum. Esta fluidez estratégica es posible solo cuando has liberado tu ego de la necesidad de tener razón y lo has reenfocado en la meta pragmática de ganar, sin importar cómo se vea esa victoria. La inteligencia oscura también practica el arte de la reinterpretación instantánea de eventos. Cuando algo aparentemente malo sucede, tu mente no se queda atascada en lamentaciones, sino que inmediatamente comienza a analizar cómo esto puede usarse a tu favor. Quizás el obstáculo que surgió expone debilidades en tu oponente. Quizás la pérdida que sufriste te libera de compromisos que de otro modo te habrían limitado. Quizás el fracaso público te da cobertura perfecta para movimientos que requieren ser subestimados. Esta velocidad de procesamiento cognitivo te permite extraer valor de situaciones donde otros solo ven ruina. Además, el estratega oscuro comprende que frecuentemente las derrotas más valiosas son las que fabricas deliberadamente. Pierdes batallas específicas para ganar la guerra. Sacrificas posiciones menores para fortalecer las fundamentales. Aceptas humillaciones calculadas que desarman la vigilancia enemiga. Estas derrotas estratégicas confunden a adversarios que no comprenden que tu retirada era maniobra, que tu pérdida era inversión, que tu rendición era trampa.
Y cuando finalmente ejecutas tu contragolpe desde la posición de aparente debilidad, el impacto es devastador precisamente porque nadie lo esperaba. La inteligencia oscura también domina el arte de aprovechar los ataques ajenos para fortalecerte. Cuando te atacan, no solo te defiendes, usas la energía del ataque mismo como combustible para tu respuesta. La agresión enemiga te da justificación moral para contraataques que de otro modo serían cuestionables. Te revela sus tácticas y capacidades reales. Te muestra quiénes son sus aliados. Un ataque bien gestionado te proporciona más información y oportunidades que la paz tranquila. Por eso el maestro oscuro a veces provoca ataques menores para obtener estas ventajas, convirtiendo la hostilidad ajena en recurso estratégico. También debes desarrollar la capacidad de extraer lecciones de cada fracaso sin sumergirte en la autocompasión. Cada error es dato, cada pérdida es educación, cada derrota es refinamiento de tu estrategia. Mientras otros repiten los mismos errores porque su ego les impide admitirlos, tú analizas fríamente qué falló, ajustas tu enfoque y emerges más formidable de cada tropiezo. Esta mentalidad de mejora continua, basada en retroalimentación dura, es lo que genera curvas de aprendizaje exponenciales, que eventualmente te vuelven imbatible. La transformación de adversidad en ventaja también requiere mantener siempre reservas ocultas que te permitan recuperarte de golpes que destruirían a otros. Nunca inviertes todo tu capital en una sola apuesta, nunca revelas toda tu capacidad, nunca agotas completamente tus recursos. Estas reservas estratégicas son tu red de seguridad que transforma lo que sería derrota definitiva en simple revés temporal. Y cuando tus enemigos creen haberte eliminado, emerges de tus reservas con fuerza suficiente no solo para sobrevivir, sino para contraatacar con efectividad multiplicada por su complacencia. Finalmente, el dominio absoluto de esta alquimia oscura te otorga una confianza inquebrantable que por sí misma es arma psicológica. Cuando otros saben que eres capaz de convertir cualquier situación en tu favor, que sus ataques solo te fortalecen, que tus derrotas son estratagemas, se desmoralizan antes de enfrentarte. Esta reputación de invulnerabilidad transformativa es más valiosa que cualquier fortaleza física, porque opera en el terreno de la guerra psicológica, donde las batallas se deciden antes de que se dispare el primer tiro. La culminación de la inteligencia oscura es el reconocimiento de que el poder supremo reside en la capacidad de redefinir las reglas del juego mismo, no simplemente en jugar mejor dentro de las existentes. Mientras las masas se pelean por migajas dentro de estructuras que otros diseñaron, el estratega oscuro construye nuevos marcos, crea nuevas realidades, establece nuevas reglas donde él posee ventajas inherentes. Esta es la diferencia entre ser jugador maestro y ser arquitecto del juego, entre ganar partidas y determinar qué constituye victoria. Para alcanzar este nivel supremo, debes primero comprender que todas las reglas sociales, todas las normas establecidas, todas las estructuras de poder son constructos humanos, no leyes naturales inmutables. Fueron creadas por personas, pueden ser modificadas por personas, pueden ser reemplazadas por personas suficientemente audaces y estratégicas. Esta comprensión te libera de la prisión mental que mantiene a otros obedeciendo limitaciones que en realidad son arbitrarias. No preguntas qué está permitido, preguntas qué es posible. Y la diferencia entre esas dos preguntas es la distancia entre esclavitud y soberanía. La inteligencia oscura también reconoce que el momento de máxima oportunidad para redefinir reglas es durante crisis y transiciones, cuando las estructuras antiguas se están desmoronando, pero las nuevas aún no se solidifican. En esos vacíos de autoridad, quien actúa con decisión y visión clara
puede imprimir su voluntad sobre la realidad emergente. Por eso el estratega oscuro no teme el caos, sino que lo busca, lo induce, lo gestiona como el medio líquido, donde puede moldear formas que luego se solidificarán en nuevas estructuras permanentes que reflejan sus intereses. Además, redefinir el juego implica controlar los criterios de evaluación mediante los cuales se mide el éxito. Si logras que las personas acepten tus definiciones de lo que constituye victoria, progreso o valor, has ganado antes de comenzar porque estás compitiendo en terreno donde las métricas mismas te favorecen. Mientras otros luchan por destacar según estándares tradicionales, tú estableces nuevos estándares donde tus fortalezas naturales son lo que se valora. Has convertido tus características en virtudes demandadas, simplemente redefiniendo qué es admirable. La inteligencia oscura también practica la creación de nuevos mercados, nuevas necesidades, nuevos deseos que antes no existían. No te conformas con satisfacer demandas establecidas, generas demandas nuevas que solo tú puedes satisfacer. Esta capacidad de moldear los anhelos colectivos te otorga un monopolio temporal sobre territorios de valor que tú mismo inventaste. Mientras otros compiten ferozmente en espacios saturados, tú operas en dimensiones que creaste donde eres el único proveedor, extrayendo valor sin competencia hasta que otros finalmente comprendan lo que hiciste, y para entonces ya habrás consolidado ventajas insuperables. También debes dominar el arte de hacer que tus intereses privados aparezcan como bien común. Cuando logras que las masas crean que lo que te beneficia a ti también las beneficia a ellas, obtienes su apoyo voluntario para construir estructuras que consolidan tu poder. Esta alineación aparente entre tu agenda y el interés colectivo es la forma más sofisticada de manipulación, porque transforma tu ambición personal en movimiento social, tu búsqueda de dominio en cruzada comunitaria, y así conviertes a multitudes en instrumentos inconscientes de tu ascenso. La redefinición del juego también requiere construir infraestructuras que perduren más allá de tu presencia individual. No se trata solo de alcanzar poder personal temporal, sino de establecer sistemas, instituciones, marcos legales que continúen operando según tu diseño original, incluso después de que ya no estés directamente involucrado. Esta ambición de legado estructural es lo que separa a los tiranos efímeros de los arquitectos de civilizaciones. Tu inteligencia oscura no busca simplemente dominar el presente, busca predeterminar el futuro mediante la creación de matrices que canalicen el comportamiento humano hacia resultados que favorecen tu visión durante generaciones. Finalmente, el maestro absoluto de la inteligencia oscura comprende que el poder máximo es el poder invisible, el que opera tan profundamente integrado en la estructura de la realidad que nadie cuestiona su existencia. Cuando tus reglas se vuelven sentido común, cuando tus valores se asumen como verdades evidentes, cuando tus sistemas se naturalizan hasta parecer inevitables, has alcanzado una forma de dominación que trasciende cualquier resistencia consciente. Las personas pueden rebelarse contra tiranos visibles, pero no pueden luchar contra marcos mentales que han internalizado como propios. Y ese es el triunfo definitivo de la inteligencia oscura: convertirse en la estructura misma del pensamiento ajeno, en el sistema operativo de la conciencia colectiva, en el arquitecto invisible de la realidad percibida.